Hola, buenas tardes. Empezamos una sesión, la última sesión en directo de la semana del Congreso, para cerrar como un poco colofón después de haber abierto hoy otra vez como oportunidad, ¿no?, gratuita para que podáis acceder a todo el material que había, ¿no?, y ver los que no hayáis podido tener a posibilidad o que hayáis tenido algún problema durante la semana, ¿no?, con algún tipo de acceso, temas de contraseñas, tal. También hemos tenido problemas de hackeos de la web, que no sabemos por qué las cosas a veces llegan. Y bueno, hemos conseguido solucionar con el equipo técnico y bueno, y parece que todo va solucionándose poco a poco, ¿no? Agradecemos mucho la paciencia, también toda la colaboración, el apoyo que estamos recibiendo de toda la gente que está gustando mucho todo el contenido, también todos los ponentes, todas las personas que estáis participando con experiencias, con conocimiento, que aportan mucho y la gente está muy, muy satisfecha y muy contenta de haber permitido, ¿no?, este espacio de colaboración, de aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, sin retrasar más, voy a dar paso a María, de Atelier 15. Ellas son en el equipo de Patricia, María y Martina. Pues soy María de Atelier 15, como ya ha presentado un poco Rubén, y bueno, lo que voy a hacer es moderar un poco a mis compañeros, a Patricia y a Martina. Patricia Álvarez es arquitecta colombiana, ha trabajado muchos años en el despacho principal de Atelier 15 en París, es urbanista, y nos va a hablar de uno de los proyectos más significativos que, bueno, que podéis ver en Premium. Nos va a dar una pildorita de este proyecto en Francia, en París. Y Martina Delunto, que estuvo unos años trabajando en Florencia, en el estudio de arquitectura de Anna Guercioni, y en concreto colaborando en el proyecto de cohousing Le Torri en Florencia, que también lo tenéis en Premium, bien explicadito por Martina, pero que hoy nos va a contar un poquito más, así unas pinceladas para que nos hagamos una idea. Así que, bueno, vamos a empezar hablando de Cop Colette. Patri, por favor, cuéntanos qué es Cop Colette y cuál es la misión social. Bueno, primero, de todos modos, hay que agradecerle a Eriway que toda la organización de este gran congreso, todo el contenido es súper enriquecedor y creo que todos hemos aprendido un montón y pues nada, agradecerles a los que nos están escuchando en este momento. Y bueno, por lo que corresponde al proyecto, este es un proyecto que se llama Cop Colette. Está localizado en una ciudad que se llama Vitry-sur-Seine, que está en el sur de París. De manera general, es un proyecto de vivienda participativa, el cual ha tenido una alta participación de ciudadana y una implicación importante de la administración pública. En los proyectos de vivienda colaborativa vemos mucho la autopromoción y vemos que estos proyectos normalmente duran demasiado en el tiempo, ¿no? El tiempo que se forma el grupo, el tiempo que el grupo tiene que ir a buscar los terrenos, el tiempo que el grupo tiene que ir a buscar la financiación. Pues en este proyecto, gracias al apoyo de la administración, los tiempos se redujeron enormemente y el proyecto tuvo un desarrollo constante y fluido, digámoslo así. La misión social de este proyecto, la más importante de todas, es que gracias a la disposición de la administración y a este cambio de posición en la manera de concebir la vivienda, pues han integrado la participación ciudadana de una manera activa y bastante con muy buenos resultados. La población de este proyecto es gente que quería acceder a una vivienda digna, pero que debido al nivel de recursos, pues no puede hacerlo con los precios del mercado. Estas personas han acudido a la administración de su ciudad de Vitry-sur-Seine y gracias a la existencia de este proyecto han podido acceder a su vivienda. Y no solamente acceder a la vivienda en cuanto a que la han podido pagar, sino que han podido ser partícipes del proceso de concepción de su proyecto. No solo de su vivienda individual, pero también de las zonas comunes. Y gracias a esta participación que se ha llevado a cabo por medio de talleres formativos y talleres informativos y talleres participativos, ellos han tenido
es como una posición muy importante en la toma de decisiones del proyecto, ¿no? Entonces, vemos como un proyecto cuando está compuesto por personas que no necesariamente tienen una carga ideológica o que no han estado acostumbrados antes a la participación, ¿no? Como puede ser otro grupo de personas de otro contexto. Pero estas personas vienen de una ciudad, de un barrio en el que la administración siempre ha estado acostumbrada a como hacer reuniones informativas, pero de un lado, ¿no? En una vía, o sea, yo informo y tú escuchas y ya está. Pero con este cambio de posición de la administración se logró que estas personas, además de ser informadas, aprendieran y pudieran dar una respuesta, ¿no? O sea, como sí, dar una respuesta y participar activamente de la participación y de la concepción de su proyecto. Creo que se ha dicho en varias de las ponencias de este congreso y eso es creo que uno de los elementos principales del cohousing, ¿no? Que las personas puedan participar, que tengan voz y voto en las decisiones de la concepción de su proyecto y que las administraciones puedan escuchar, no simplemente que impongan a través de la normativa o a través de sus procesos, que impongan una metodología y unas maneras de acceso a la vivienda, sino que las personas también sean partícipes de estos procesos y que su posición y su pensamiento tenga un valor y tenga una incidencia en el resultado del proyecto. Cuéntanos un poquito más, porque ya nos has explicado bastante bien cómo se organizaba a nivel de gestión. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue el sistema ecoconstructivo que utilizasteis, por favor? A ver, en este proyecto se utilizó una técnica mixta, se utilizó el hormigón armado y la construcción en madera. Inicialmente se había planteado un proyecto solo en madera, sin embargo hubo que hacer como un equilibrio entre las dos técnicas. El atelier siempre ha estado muy preocupado por la tecnología, por la innovación tecnológica en eficiencia energética, y por eso utilizamos la técnica de construcción en madera. En este proyecto los habitantes cuando iniciaron el proceso de los talleres, pues se les fue también informando qué tipo de técnica constructiva se iba a utilizar. Muchos de ellos estaban reacios a utilizar la madera porque como en el ideal colectivo, la madera se oxida y tiene una vejez un poco estéticamente no muy agradable, ¿no? Y entonces, digamos que nos llevó tiempo y fue cuestión de varios talleres de explicarles cuál era este proceso de oxidación de la madera, ya que al principio vemos hay proyectos que están de un color madera natural, con un barniz muy brillante y que a través del tiempo se vuelve grisáceo y se oxida, pero lo cual es normal. Incluso ahora hay proyectos que están utilizando madera que ya está oxidada inicialmente para que este impacto visual no sea tan grave, ¿no? Entonces, o sea, no es que sea grave, sino que las personas están acostumbradas a pensar que si la madera se puso gris, pues es que está podrida, y realmente no es así. Es un proceso natural y simplemente se le hace un mantenimiento a través de los años para que se mantenga en buen estado. Finalmente, los habitantes de este proyecto aceptaron la madera y por eso se logró hacer un proyecto con técnica mixta y con madera a la vista. Al final se usó colores para teñir la madera, pero los muros en madera tienen todas las características de aislamiento térmico y bueno, todos los estándares de normativa y de aislamiento que requieren. Fantástico. Pues si queréis saber mucho más del proyecto, lo tenéis en Premium, donde Patricia os explica perfectamente todo ese proceso y ese proceso en el que la administración realmente facilita el proceso y el equipo de Atelier 15 facilita también la participación de las personas para poder llevar a cabo todo el éxito del proyecto en el que ya están habitando. Así que ahora vamos a contar un poquito también del proyecto de cohousing Le Torri, ¿vale?
en Florencia, de la mano de Martina. También Martina tiene una presentación que ha creado con mucho cariño dentro del Premium, pero os va a contar un poquito, cuéntanos el proyecto, cuál es la misión social, sobre todo, del Cohousing Le Torri. Muchas gracias. Y muchas gracias a Wake para darnos esta posibilidad. Pues el Cohousing Le Torri es un proyecto de autorrehabilitación de un inmueble abandonado del patrimonio histórico público de Florencia. Aquí también hubo mucha colaboración con la administración y otra particularidad fue que los futuros habitantes que cumplían con los requisitos para acceder a una vivienda protegida o de protección oficial, como lo queréis llamar, iban a autorrecuperar un inmueble público abandonado para hacer su hogar y abrir actividades comunitarias hacia el barrio de la ciudad. A cambio de eso, hubo una cesión de uso de 30 años a título gratuito por parte del Ayuntamiento de Florencia. ¿Y su misión social? Pues el derecho a la casa. O sea que hacer posible que personas que no tengan posibilidad de acceder a una vivienda con los precios de mercados actuales, ¿no? Puedan vivir en una casa digna, sustancialmente. Y también otra misión bastante importante, que hubo mucho apoyo también por la administración, fue también el derecho a un hábitat social. También sabemos que es un proyecto que quiere recuperar el patrimonio histórico, que es un tema importante en Italia, que en España también tenemos un montón de patrimonio histórico, o a veces ni siquiera histórico, patrimonio ahí, pero construido, que se puede rehabilitar. Cuéntanos un poquito cómo se unieron las personas y cómo se gestionó, cuánto costó, porque además creo que fue una iniciativa bastante subvencionada, ¿verdad? Cuéntanos un poco más de esto, por favor. Sí, justamente como dices, bueno, todo eso empezó, bueno, como digo también en la presentación que está en Cohabitar, en el Congreso, empezó todo por una licitación de la Comunidad de Toscana en el 2012, donde deciden de promover y recuperar el patrimonio histórico público. Y porque, bueno, hay mucho patrimonio histórico bueno, en toda Italia, pero también en Toscana, que está abandonado de patrimonio público, pero que está sin usar, ¿no? Entonces pusieron esta licitación muy bonita y también esta licitación preveía una subvención de 40.000 euros para cada vivienda protegida. Entonces hubo bastante subvención y bastante apoyo y bueno, 40.000 euros para autorrecuperar cada vivienda protegida. Y pues desde este concurso público salieron en 4 ciudades en Toscana, en la comunidad de Toscana, de las cuales Florencia, y en Florencia salieron 5 inmuebles de patrimonio histórico público, de los cuales uno de estos fue Le Torri, que Le Torri es un inmueble resalente más o menos a la primera mitad del 1800, y su particularidad es que es un anexo, justo está pegadito a una villa del siglo XIII, se llama Villa Vogel, y también tiene un parque, ¿no?, detrás público. Y bueno, aquí se previeron alojar 7 familias que tuvieran ganas de ponerse manos a la obra y de participar al diseño y la rehabilitación de su hogar. Pues las personas se unieron a este proyecto gracias a un llamamiento público, que el estudio mismo de arquitectura, que en este caso fue el estudio de arquitectura Anna Guerzoni, pusieron esta licitación o este llamamiento público para atraer gente. Entonces no es autopromoción, sino fueron personas que se vieron añadiendo al inmueble. Pero por motivos también de la vida, ha habido diferentes cambios, ¿no?, en el grupo inicial. Y entonces luego se han ido añadiendo otras personas, también con la colaboración de la Asociación Autorecupero Cohousing Le Torri, que es la asociación de los futuros habitantes y autoconstructores.
Entonces eso fue bonito, ¿no? La integración del grupo y, bueno, la explicación, la bienvenida, etc. Fantástico. Y dentro de que es una obra de rehabilitación y de restauración, y además en la que no hay una empresa constructora que haya entrado, sino que son los propios habitantes, los futuros habitantes, los que están haciendo las obras de restauración y de rehabilitación, ¿cuáles han sido los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de ejecutar, de diseñar y de ejecutar esta obra? Pues antes de todo hay que decir que esta obra hasta el día de hoy prácticamente ha sido pagada el 90% por la subvención que dio la comunidad de Toscana. O sea que los autoconstructores consiguieron trabajar por lo menos el 95% de la obra. Contrataron una empresa externa solo para la fontanería, para las instalaciones. Todo el resto lo están haciendo ellos. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y pues también esos 40.000 euros que os he comentado antes de la subvención, 35.000 hay que decir que eran dedicados a la obra, etcétera, y los 5.000 euros estaban dedicados para la formación, sustancialmente. Y la gestión de la obra fue la proyectación en codiseño, naturalmente, con los futuros habitantes, donde se reúnen todos los fines de semana y también entre semana, si es necesario. Y bueno, los autoconstructores también, bueno, tuvieron la suerte y la oportunidad de tener 2 albañiles dentro de los futuros habitantes. Entonces también eso garantizó una obra más fluida, porque si tú tienes un compañero, futuro vecino, que te puede ayudar a ver cómo poner los ladrillos, también te facilita mucho más el trabajo. Y pues nada, digamos que la obra fue gestionada por el estudio Anna Guerzoni y también por otros 2 autoconstructores, uno un albañil que dirigía sustancialmente la obra interna y otra autoconstructora que es la presidenta de la asociación, que también es arquitecta y donde dirigía sustancialmente la seguridad de la obra. Y eso. Claro, porque a mí lo que me parece brutal y que seguro que se están planteando muchos técnicos españoles es el tema de la seguridad y salud, ¿no? Que no es posible que... Y el tema de la responsabilidad civil, sobre todo, ¿no? Cómo es posible que la gente... Porque aquí en España hacemos reformas y cada uno hace en su casa, pero de una manera promocionada desde la administración. Esto es un punto, un ítem que me parece muy a resaltar, ¿no? Como realmente la administración y las personas que van a habitar llegan a un acuerdo para asumir esa responsabilidad civil y asumir, bueno, pues todo lo que en España a veces son trabas, ¿no? A la hora de poder hacer tu propia obra, ¿no? Porque los seguros, que es el seguro decenal, etcétera. Entonces, bueno, ver que existen fórmulas jurídicas en las que se llegan a acuerdos entre las partes para que esto realmente... En París también hubo una de las cooperativas pasó algo así, ¿no? Que de la cooperativa, las viviendas colaborativas hizo como un llamado al resto de personas. Cuéntanos un poquito esto de que me encanta. Bueno, sí, en uno de los proyectos de París, de hecho, en varios de los proyectos del atelier de vivienda cooperativa, fueron proyectos que se impulsaron por la administración, o sea, que habían solares como reservados para hacer proyectos de vivienda colaborativa en donde los habitantes son parte del proceso desde el inicio de la concepción del proyecto, o sea, desde la formación del grupo, y se van formando juntos y hasta la concepción arquitectónica del proyecto. Estas personas se van conociendo, bueno, en este caso se conocieron porque en la zona, en otro de los proyectos localizados en Ivry-sur-Seine, se diseñó un proyecto de cooperativas y fue como el proyecto pionero de vivienda cooperativa en Ivry-sur-Seine. Este proyecto
incluyó la participación activa de los ciudadanos y por lo tanto fue algo como muy curioso y muy novedoso en la ciudad, lo que hizo que sí, ¿no? Que el rumor corra rápido en la ciudad y que se transmita como la noticia de que un proyecto diferente está a punto de nacer en este lugar. Entonces, la gente se interesa mucho, se acerca a la administración, se acerca también al primer proyecto que fue construido a preguntar cómo fue que funcionó, ¿no? Entonces, como hay una relación constante entre la administración y los proyectos, pues se va creando una lista de personas interesadas en participar en los futuros proyectos. Es así como cuando se lanzan dos de los nuevos proyectos de cooperativa de Ivry-sur-Seine, pues ya hay una lista de personas que además por el contexto histórico de este barrio, de esta ciudad de Ivry, tienen mucha relación con la cooperación y con la vida en colectivo, en cooperativa. Ellos mismos hacen parte de cooperativas, de asociaciones, son muy activos en este tipo en las actividades de este tipo de instituciones, de organismos. Y por lo tanto están muy implicados desde el inicio, ¿no? En pedir información, en pedirle información a la administración, en pedirle información a los otros habitantes que ya han pasado por procesos parecidos. Y es así como se van enterando y se va armando el grupo. Cuando el proyecto se lanza, estas personas acuden a una primera reunión informativa y ya traen como un bagaje, ¿no? O sea, ya traen algunos conceptos claros de lo que va a ser la participación, ya saben que es un proyecto que les va a implicar mucho trabajo, mucho de su tiempo, saben que va a durar varios años, estos proyectos están en promedio entre 5 años, o sea, aquellos que tienen más implicación de la administración o de un promotor social, ya que esta figura en Francia existe y funciona bastante bien, el promotor social es aquel que carga con el peso financiero y la responsabilidad jurídica del proyecto. Esto hace que el proyecto avance un poquito más rápido. Entonces, por ejemplo, hay este proyecto COP-Colette de Vitry-sur-Seine, se realiza en 4 años. Este otro proyecto de Ivry-sur-Seine, que es en autopromoción, que hay un contacto con la administración y la administración es siempre y lo sigue siendo totalmente favorable al desarrollo de este proyecto, pero como es en autopromoción y hay cosas que bloquean un poquito los tiempos, como la financiación, por ejemplo, entonces dura un poco más, ¿no? Este proyecto, el lanzamiento de la concertación oficial por parte de la ciudad se hizo en 2015, sin embargo, como eran personas que ya venían averiguando sobre el tema desde mucho antes, pues este proyecto duró gestándose más o menos 6 años, y ahorita, bueno, con la pandemia, pues la obra también se ha visto un poquito retrasada, y yo creo que como en el último trimestre del año o antes de que se acabe el penúltimo, será ya entregado. Pero sí, o sea, hay muchas maneras de que un grupo semilla se forme, ¿no? Y de que un grupo semilla prospere o no prospere. Al inicio, estos grupos puede ser un llamado de la administración. Hay el caso de Vitry, por ejemplo, es la administración quien llama a las personas a través de sus publicaciones, informa que va a haber estos proyectos participativos y la gente se dirige directamente a la administración sin saber mucho acerca de lo que se trata. Y existen otros grupos en los que la gente está implicada socialmente desde antes, que conocen los procesos participativos y que los exigen además, los exigen como derecho de, o sea, sí, como derecho de ciudadano, ¿no? Entonces, funcionan de manera diferente, hay ritmos diferentes, los grupos
si los grupos, digamos, hasta ahora yo nunca he conocido un grupo que empezó que empezó al inicio del proceso y que llegó igualito hasta la entrega de llaves del proyecto, porque siempre en el camino, como son tantos años, pues ocurren cosas, ¿no? Personales o, por ejemplo, que te cambien de lugar de trabajo y te toca mudarte a otra ciudad, o divorcios, o bueno, cosas de la vida normal, ¿no? Lo hemos visto en las anteriores ponencias, por ejemplo, los divorcios pues, que haces, tienes que cambiar el plan que tenías y buscar otra vivienda. Entonces, bueno, esos proyectos igual han tenido muchas variaciones en los grupos. Desde el inicio, la gente llega muy motivada, hay gente que la motivación llega hasta el final. Esas personas son muy importantes para el grupo porque son las que mantienen también la motivación del grupo. Y hay personas que por cuestiones personales o lo que sea, el proyecto no les conviene y salen, y han habido casos en los que vuelven después y son aceptadas también. Bueno, yo creo que cada proyecto de cohousing cada proyecto es único y cada proyecto funciona de manera diferente, ¿no? En cuanto a cómo se forma el grupo, en cuanto a cómo se formulan los talleres. Hay grupos en los que se necesita realizar más talleres, hay otros en los que menos, hay otros en los que los momentos de realización de los talleres también varían, ¿no? Hay según la etapa de concepción del proyecto, según la etapa de concepción del edificio, pues se van un poco personalizando los talleres para las necesidades del grupo y del proyecto. Todo con el fin de que el proyecto salga a flote. Sabemos que son proyectos que pueden durar años, que requieren muchísimo trabajo por parte de las personas, mucha implicación, y que no es fácil estar durante tantos años, ¿no? Que a veces hay conflictos y que hay que resolver los conflictos de la mejor manera. Y por eso siempre como un núcleo motivador creo yo que es bastante importante. Qué bien. A mí me gustaría hacer una ronda final, pues, y es preguntarles que cuál ha sido el mayor reto, ¿no?, que han tenido que resolver en estos proyectos. Empezamos por Martina, por ejemplo. ¿Nos cuentas, por favor? Sí, pues el mayor reto, digamos, es autoconstruir, enseñar a los autoconstructores que es una obra, ¿no? Había gente también que no sabía de cómo se ponía un ladrillo, entonces esto es un gran reto, ¿no? La obra, también que fluya el grupo dentro de la obra, porque al final son muchas horas y te puedes cansar mucho, ¿no? Que aparte de trabajar tu trabajo normal, también tienes el fin de semana para dedicarlo a la obra, y son trabajos duros también. Y otro reto muy importante fue también el diálogo, ¿no?, con la administración, que también fue muy importante, y digamos que, bueno, con todos los problemas que se puede haber, pero también se gestiona muy bien el hecho de sentarse con la administración y decidir bases legislativa de la autoconstrucción, o sea, dar pautas y legalizar la figura del autoconstructor, que hasta este momento no se había hecho, por lo menos en la comunidad de Toscana. Eso fue muy importante, de verdad que se sentaron, de verdad, la administración, los autoconstructores, y futuros habitantes y los técnicos a la misma mesa y pactaron sobre eso. Entonces, sí. Y también, bueno, la formación del grupo, también eso fue muy importante. Este es otro reto para la vivienda colaborativa en España, ¿eh? El que las personas sean capaces de rehabilitar, ¿no?, inmuebles o reconvertir, ¿no?, edificios, como Sí. sin que pase una figura de una empresa constructora. Ojo, la empresa constructora tiene la ventaja de que empieza y acaba, ¿no? Quizás más rápido. Y el autorrecupero, la reforma puede ser un poquito más lenta. Por otro lado, pues así vas haciendo grupo también, eso es convivencia pura y dura. O sea, en vez de irse a hacer la paella del domingo con la gente de grupo, pues lo que estás ahí es construyendo tu propia casa, que eso tiene un valor añadido que me parece fantástico.
Le paso ahora la última palabra a Patricia. ¿Cuál fue el mayor reto para Atelier 15 en Francia, con Copcolet y otros proyectos de vivienda colaborativa? Bueno, de manera general, la parte económica creo que es la más complicada. Como decía antes, cada proyecto es diferente y único y, por ejemplo, los que tienen el apoyo de un promotor social, que es algo que está muy reglamentado en Francia, pues estos proyectos avanzan más rápido, ya que el promotor social carga con todo el financiamiento y la responsabilidad del financiamiento. Sin embargo, cuando es una autopromoción, pues cada persona tiene que, a ver, aquí es donde viene, ¿no?, lo interesante de la vivienda colaborativa, y es que normalmente cada persona debería buscar un préstamo bancario. Y lo que ha sucedido en uno de esos proyectos, por ejemplo, es que se ha solicitado un préstamo solidario al banco y el banco lo negó. Entonces, el grupo por iniciativa propia se une y decide que las personas con más recursos solventan mientras que lo necesitan de manera urgente para hacer los pagos iniciales, lo que las personas que no pueden lograr un préstamo o que, por ejemplo, tienen un piso el cual van a vender y con ese dinero van a financiar el proyecto de cooperativa, pues como tendrían que pagar al mismo tiempo un alquiler y unas cuotas, pues la cooperativa se une y les permite quedarse en su vivienda actual, digámoslo así, para que no tengan que pagar una doble cuota. El fondo solidario de la cooperativa cubre los pagos que estas familias deben hacer, y al final, cuando el proyecto se entrega y las personas pueden vender estas viviendas, hacen un gran aporte que recupera todo lo que la cooperativa les ha prestado. Esto, por ejemplo, es un gesto de solidaridad de una cooperativa, de un grupo de autopromoción, o sea, depende mucho del grupo de si se lanza o no se lanza, ¿no? Se requiere mucha confianza en los demás para acceder a esto, pero que funciona, o sea, ha funcionado y se logró financiar, o sea, que el proyecto saliera adelante y que siguiera su proceso gracias a este fondo solidario que cubre a los que no lo pueden hacer en determinado momento. Con esto no quiere decir que el fondo solidario paga las obligaciones de las familias, sino que lo hace a manera de préstamo en el momento en que lo necesitan para que en el futuro sea recuperado. Entonces, creo que la parte financiera es una de las barreras y de los retos más fuertes de la vivienda colaborativa, ya que, bueno, sabemos que es difícil conseguir préstamos para este tipo de proyectos y que las garantías tampoco está muy establecido cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, en este mismo proyecto, las garantías iban como en orden de el que tiene una casa en la playa o en el campo, pues está de primero en la lista, y si algo llega a fallar, el banco lo que toma primero es esto, el primero de la lista. Y el primero de la lista pues estuvo dispuesto a poner su patrimonio, ¿no?, como aval para la cooperativa. También eso es como un gesto de solidaridad que hizo posible que el proyecto avanzara. Cohabitar, Congreso Virtual de Vivienda Colaborativa. Vivir en comunidad para crecer y madurar con salud. Ari Waker. Despertar, conectar, crecer.